tardes, yo les voy a hablar del filósofo Anaxímenes. Anaxímenes, biografía y aportes principales. Anaxímenes de Mileto fue un filósofo griego que vivió entre los años 585 y 520 a.C. Es considerado parte de los filósofos presocráticos cuyos pensamientos se centraban en los fenómenos de la naturaleza más que en el ser. Las aportaciones de Anaxímenes tuvieron una gran importancia en la generación de filósofos naturalistas de la Grecia antigua y algunas de sus ideas se debatieron durante siglos. Junto a Anaximandro, del cual fue considerado su alumno, Anaxímenes se encontraba entre los naturalistas filósofos que indagaban en los esquemas de los procesos naturales, astronómicos y científicos. El trabajo que los naturalistas y los pitagóricos desarrollaron en la Grecia antigua dio paso a las reflexiones que llevarían a la filosofía a otro escenario reflexivo con Sócrates y Platón. Como miembro de la escuela milesia, el pensamiento de Anaxímenes se nutrió del propuesto previamente por Tales de Mileto y Anaximandro. Anaxímenes fue considerado el más joven de los tres cuyas reflexiones llegaron a su punto más alto al morir aquellos. Anaxímenes y el aire arge. También se sabe que él fue el primer filósofo en plantear la importante teoría del arge o arche, que afirma la existencia de un principio material original del cual se desprende la aparición de todas las cosas. Para Anaxímenes, el arge era el aire. Gracias a la teoría del arge, Anaxímenes propuso conceptos físicos fundamentales como los diferentes estados de la materia, rarefacción y condensación. Estos conceptos le permitieron explicar las modalidades de movimiento cuantitativo y cualitativo que daban origen a todos los cambios de la naturaleza. Universo y hombre. Anaxímenes fue el primer filósofo en entender al mundo como un ser vivo con un alma propia, análoga al alma de los hombres. De esta manera, cuando los hombres morían, su alma se unía a la del universo. Sus conocimientos en meteorología, astronomía y filosofía le llevaron a plantear que la Tierra era plana y flotaba en el aire. Este planteamiento fue considerado como un paso atrás, comparado con aquellos hechos por otros filósofos griegos. Por otro lado, gracias a sus conocimientos en física, también planteó que los astros no se movían bajo la Tierra, sino alrededor de ella. A partir de esta posición, Anaxímenes reflexionaba sobre la importancia a los mecanismos que ciertos fenómenos de la naturaleza tenían para sí mismo la Tierra y el ser humano. Una explicación material del mundo. Anaxímenes fue uno de los primeros en buscar explicar los mecanismos del mundo, dejando de lado de concepciones sobrenaturales. Junto con otros, logró discernir que toda la existencia tiene un origen material. Anaxímenes era considerado un practicante del mismo material corriente del pensamiento presocrática que comenzó a ser explorada por la escuela milesia. A pesar de emprender el camino hacia el conocimiento empírico y dejar de lado la superstición, se ha conocido que los postulados de Anaxímenes, aunque ambiciosos y hasta lógicos, poseen algo de ensoñación en sus contenidos, siendo considerados como más aterrizados aquellos de su compañero Anaximandro. El aire como elemento esencial. Para Anaxímenes, el material o elemento que daba origen a todos los demás era el aire. Esta posición lo enfrenta a Tales Anaximandro, que habían considerado otros elementos como los originarios. Con el aire, Anaxímenes buscó demostrar la capacidad de este para generar otros elementos, agua, tierra y fuego, a partir de procesos físicos como la condensación y rarefacción. El carácter originario del aire para Anaxímenes no era solo natural o físico, sino que estaba estrechamente relacionado con la mente del individuo. Con el aire como causa material, como principio del mundo, el hombre también se consideraba originado por este, considerando que el alma humana era aire capaz de mantener unido el cuerpo.
Transformaciones elemental y origen del mundo. Anaxímenes consideraba que el aire como elemento primordial mantenía posicionada a la Tierra considerada plana en este momento. Mediante los procesos de condensación, el aire formaba los cuerpos celestiales como nubes, estas el agua y una combinación de todo formaba la Tierra. El proceso contrario de la refracción permitía originar el fuego a partir del mismo aire. El filósofo griego, a pesar de su fundamento naturalista, buscaba imprimirle un carácter espiritual al aire como elemento originario y a su importancia, no solo era en la vida del hombre, sino en la integridad de su alma. Unificación causal. Los miembros de la escuela milesia acostumbraban a tener una percepción general sobre los elementos y fenómenos que estudiaban. Anaxímenes no abordaba sus angustias naturales como casos aislados, sino que buscaba un carácter unificador en los distintos comportamientos o manifestaciones naturales que lo inquietaban. Esto permitió reducir las atribuciones divinas que se le daban a ciertos fenómenos naturales para entonces, y Anaxímenes se permitió integrarlo a su posición unificadora a través del aire como elemento responsable, incluso de formar los cuerpos extraterrestres conocidos para entonces como el Sol. Un escalón hacia el pensamiento posterior. Se afirma que Anaxímenes sentó las bases para la continuidad del pensamiento naturalista y matemático que luego profundizarían los pitagóricos y atomistas, así como las primeras reflexiones metafísicas sobre el ser que luego serían abordadas por Sócrates y los filósofos posteriores. Aunque se debate si el mayor legado de la escuela de Milesia fue tomado de la obra de Anaxímenes o Anaximandro. En los trabajos de Pitágoras había una clara influencia reflexiva del trabajo del primero, aunque también se apoye en ciertos postulados objetivos de Anaximandro. La filosofía de Anaxímenes fue tomada como base por otros filósofos como Anaxágoras y Diógenes de Apolonia, los cuales adoptaron muchas de sus posiciones y mantuvieron la importancia del aire como elemento esencial del mundo físico. Aportaciones de Anaxímenes, metafísica de la naturaleza. Anaxímenes no centró su pensamiento en la introspección del hombre ni su lugar en el mundo, sino en las cualidades originarias de los elementos naturales que lo rodeaban y en el mundo que habitaba. A pesar de estas consideraciones, partía desde una posición materialista en el sentido que un elemento reconocible era el responsable de formar el resto de los cuerpos. Obras. Gracias a los relatos del historiador griego Diógenes Laercio, se conoce que Anaxímenes escribió múltiples obras. Lamentablemente, en la actualidad no se cuenta con registros de la mayoría de ellas. No obstante, a Anaxímenes se le atribuye la autoría de la obra sobre la naturaleza o Peringeseos. Diógenes cuenta que este libro fue redactado en dialecto jónico, con un estilo sencillo y carente de exceso. La importancia histórica de Anaxímenes no se centra tanto en su cosmología como en su afán por develar la naturaleza de la realidad.